para poder tratar el proyecto de geotermia. Tenemos un invitado, don Nicolás Pintor, ¿es Pintor? ¿Sí? De la empresa Iguasol, gerente técnico, así que le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio quisiera saludar también a todos los miembros de esta comisión, los diputados y otros participantes. Me presento, mi nombre es Nicolás Pintor y vengo a contarles un poco de qué son las bombas de calor geotérmicas y cuál es su impacto, cuáles son sus beneficios y cuáles podrían ser cosas a tratar de regular o normar en torno a su uso, porque obviamente son tecnologías nuevas, incipientes y que podrían ser... Hay gente que por no saber o por estar en desconocimiento del tipo de tecnología pueden tener dudas de si su uso es dañino o no para el medio ambiente. ¿Vale? Yo pertenezco a la empresa Iguasol, una empresa que se dedica a la consultoría energética y básicamente les quiero contar qué es la bomba de calor. Esta es una máquina bastante sencilla, es una tecnología que, aunque hoy parece nueva, tiene más de 30 años. Su funcionamiento se basa en que a partir de un trabajo mecánico es capaz de mover energía de un ambiente a otro. Entonces no es una tecnología que esté combustionando un combustible para poder generar calor u otro, sino que solo es capaz de mover energía que hay en un ambiente como el aire o un acuífero hacia otro ambiente que puede ser un recinto para su climatización o para producir agua caliente sanitaria. Básicamente los refrigeradores, ahí tenemos una imagen, son una bomba de calor, para que se hagan una idea. Desde dentro del refrigerador yo saco calor y lo tiro al exterior por la parte de atrás del refrigerador. Las bombas de calor geotérmicas hacen básicamente lo mismo y son muy eficientes hoy en día se han convertido en tecnologías muy eficientes. ¿Por qué interesa la bomba de calor? Por lo que recién les explicaba. Con un consumo pequeño de energía, puede ser eléctrica o de gas, son capaces de mover 3, 4 o 5 veces la energía que consumen. Entonces eso las hace altamente convenientes con respecto a otras tecnologías que hoy se usan, como por ejemplo son las calderas tradicionales. ¿Cómo se clasifican? En general hay varias cosas que las diferencian. Voy a tratar de ser rápido. En primer lugar, la fuente de energía que usan puede ser eléctrica o puede ser de gas. El resto de la máquina es bastante similar en cada uno de los casos, pero el combustible que utilizan como fuente de energía puede ser, como dije, electricidad o gas. ¿De dónde obtienen el calor que van a mover o la energía que van a mover? También las diferencias, puede ser aerotérmicas o geotérmicas. Las aerotérmicas son las que mueven, toman la energía desde el aire, desde el ambiente, y solo lo transportan hacia otro ambiente, como son los aire acondicionados, también son bombas de calor, y básicamente solo están moviendo el calor que puedo encontrar en el ambiente al exterior y moverlo hacia el interior o viceversa. Y las geotérmicas toman energía o calor de la tierra y esa puede ser desde una napa subterránea, desde un lago, de un río o desde la misma tierra, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Otra de las diferencias importantes, y esto sí es relevante de cara a cualquier legislación o normativa, tiene que ver con la energía que yo quiero suministrar. Si es de alta temperatura o de baja temperatura, con tal de simplificar los términos, se le conoce de alta entalpía o de baja entalpía, pero es equivalente a pensar a qué temperatura estoy entregando yo la energía. Entonces, hay una importante diferencia
cuando se habla de sistemas que son de alta temperatura, con la idea de producir energía eléctrica o procesos mineros de alta temperatura, versus lo que puede ser sistemas de bomba de calor para baja temperatura, como puede ser vivienda, agricultura, producción de agua caliente, calentamiento de piscinas para los centros deportivos u otros. Y por último, otra de las clasificaciones importantes es dependiendo en el caso de las geotérmicas, de su operación, de dónde voy a tomar el calor. Si es que es desde la Tierra, como les dije, eso significa hacer un ciclo cerrado. Básicamente es como una tubería que baja a la Tierra y la recorre por ciertos metros y con eso obtengo el calor de la Tierra. O el ciclo abierto que puedo tomar la temperatura de un pozo subterráneo, de una napa o de un lago y utilizar esa temperatura para el proceso y después devolverla y no reinyectarla a su fuente de origen. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? La gracia está en que es una tecnología que se ha ido desarrollando en los últimos años y el mercado ha ido creciendo y se ha ido perfeccionando. Y por lo tanto es una gran oportunidad de poder ir reemplazando a las calderas comunes que utilizan combustibles fósiles y que son menos eficientes. La curva de la izquierda muestra cómo ha ido entre el 2002 y el 2010, por ejemplo, hubo un aumento de la eficiencia de estos equipos que subió de 3 hasta 5 y se pronostica que pueda llegar hasta 10 esa eficiencia en los próximos años. Eso quiere decir que, como les dije inicialmente, con una unidad de energía yo podría estar moviendo hasta 10 de energía térmica, lo cual las hace muy eficientes con respecto a las calderas. El rendimiento de una caldera varía dependiendo de los años de uso, de cuán nueva pueda estar, entre un 55 y hasta un 90% de eficiencia. Por lo tanto, sus rendimientos son de 0,55 a 0,9 versus una bomba de calor que tiene eficiencias del 300 o 600% o como se le llama un COP de 3 a 6. Esto es lo que les explicaba inicialmente, que es que con poca energía son capaces de mover mucha energía. Esto obviamente produce un ahorro energético importante. 3 a 6 unidades de energía térmica se pueden mover con una sola de energía eléctrica. Y eso se traduce en un ahorro entre un 50 y un 80% de energía. Y en términos de costo, nosotros hemos realizado bastantes proyectos donde en general podemos llegar a reducciones de costos operacionales de un 60% en edificios de centros deportivos, piscinas temperadas u otros. Lo otro es que el precio de la energía de esta tecnología baja un 20% con respecto al de otras tecnologías. Si uno hace una evaluación de cuál es el precio de la energía que se puede vender desde un sistema solar térmico o desde una caldera convencional, esto se puede traducir en un ahorro de un 20% con respecto a esas. Y lo otro importante es que son capaces de realizar producción simultánea de frío y de calor. Por lo tanto, da ciertas condiciones para edificios que se quieren climatizar o se quiere producir agua caliente sanitaria mientras se enfría otro proceso o la misma climatización, el equipo puede hacer ambas a la vez. Y eso también lo hace altamente eficiente porque produce dos cantidades de energía con el consumo de la misma unidad inicial. En términos de impacto, también es importante decir que se considera que es una energía renovable, que tiene una importante disminución en las emisiones de CO2, dada esta misma explicación anterior, la poca energía que consume versus la alta energía que entrega. Es una tecnología simple, como les comentaba, es equivalente a un refrigerador, por lo tanto, en términos de implementación, de poder
tener repuestos y cualquier necesidad de hacer mantenimiento de los equipos es bastante sencilla. Y lo que sí es que con respecto a la fuente de donde toma la energía, sí produce una diferencia de temperatura de entre 3 y 7 grados, dado que en general toma el aire o toma el agua y luego la tiene que devolver, y eso lo hace con una diferencia de temperatura de 3 a 7 grados por encima o por abajo, dependiendo si está haciendo frío o calor. Eso obviamente puede tener un impacto y es parte de lo que pretendo explicar. Efectos en el agua. Cuando hablamos de una bomba de calor que usa las napas subterráneas como fuente de su energía, pueden verlo en la imagen de la izquierda arriba. Es una casa, en teoría, un edificio que pretende climatizar utilizando la temperatura que tiene el agua de las napas subterráneas. Y que lo importante es que esto extrae un caudal de un recurso hídrico, pero hay que entender que este se devuelve a la fuente. O sea, en términos de consumo, no está extrayendo agua para el consumo de la vivienda, sino que solo está utilizando la temperatura que este tiene. Y como les comentaba recién, la temperatura del pozo obviamente se puede ver afectada por la operación de este sistema. Entonces, ¿qué cosas son importantes de cara a poder resolver la problemática que puede generar esto en términos ambientales o las dudas que podría generar? Es básicamente que cualquier diseño de uno de estos sistemas requiere o cuando se está implementando, requiere de ciertos estudios y pruebas mínimas que tienen que ver con la renovación del pozo. Uno regulando el caudal que se está extrayendo de ese pozo o napa o lago, perfectamente puede controlar el efecto de este diferencial de temperatura, que es bastante pequeño además. Por otro lado, hay que saber que ese diferencial de temperatura a quien implemente esta tecnología tampoco le conviene aumentarlo. O sea, la verdad las cosas es que cualquier sistema que tenga un diferencial de temperatura mayor a 7 grados, la verdad es que empieza a ser bastante ineficiente y no es conveniente para quien está desarrollando la tecnología, implementándola u operándola. Y por lo tanto se debe tener énfasis en que los derechos de agua que pudieran requerir estos sistemas debiesen ser no consumtivos, ya que el recurso, el usuario o el sistema no está consumiendo ese caudal de agua, sino que solo le está extrayendo un delta de temperatura. En el caso del recurso geotérmico, cuando estamos hablando de enterrar cañerías bajo el suelo, lo único relevante es que el uso del suelo subterráneo con redes de cañería puede obviamente interferir con futuras construcciones, puede interferir en un posible futuro paso del metro u otro, cualquier construcción que sea subterránea. Y eso obviamente requiere cierta registro, ¿no?, de estos proyectos, porque no podría estarse construyendo sin tener identificado dónde están estos sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Conduce el fluido bajo la tierra y también con el mismo diferencial de temperatura impacta a la tierra, lo cual es mucho menos complicado que en el caso del agua. Y también el proyectista o quien está implementando este sistema debiera procurar no aumentar ese diferencial de temperatura, porque tampoco le conviene. El equipo empieza a funcionar más ineficientemente y por lo tanto es algo que también debe ser materia de estudio o regulación, el poner un límite probablemente en ello. Otra cosa importante es que el terreno, por así decirlo, no debiese enfriarse a menos de 4 grados, y eso
hay casos a nivel mundial que en donde sí ha sucedido, se han realizado malos diseños de estos sistemas y se han, por así decir, congelado los subsuelos del lugar donde se están implementando. El mayor problema con ello, el mayor impacto lo tiene la misma máquina o el mismo proyectista o quien está queriendo aprovechar este recurso, porque la verdad es que una vez que pasa eso, toma tiempo en que la temperatura vuelva a subir y la máquina, mientras eso no suceda, la máquina no va a poder funcionar. Así que, en cierto modo, esto también podría ser normado, pero el incentivo del proyectista es a que esto no suceda. Sí es importante decir que a lo mejor este es un aprovechamiento somero de la energía geotérmica muy distinto al aprovechamiento del recurso geotérmico cuando se habla de alta entalpía, que es cuando estamos obteniendo vapor o energía del subsuelo a nivel ya cuando se está obteniendo el vapor cercano a las napas calientes y cuando son geotérmicas más grandes para la producción eléctrica. Esto es muy distinto. Esto estamos hablando de que los pozos no son mayores a 100, 150 metros de profundidad. En términos de legislación, hoy día existe legislación de las concesiones, pero está principalmente pensado en los proyectos de alta entalpía, como les decía, que son de gran tamaño, que son para producción de energía eléctrica, básicamente, y por ende esto limita el desarrollo de los proyectos de baja entalpía que pueden favorecer a todo lo que es proyectos del tipo de viviendas, multifamiliares, hospitales, hoteles, todo lo que son centros deportivos, centros acuáticos y muchos más. La legislación probablemente debe tener, debiera ser modificada con tal de poder tener la exclusión de todos estos proyectos de baja entalpía o de tamaños pequeños y así poder fomentar el proyecto de esta tecnología en sistemas de uso directo que son de calor, ¿vale? Importante es lo que les mencionaba, probablemente hay que tener un registro nacional del aprovechamiento somero de este recurso, que es para tener constancia de que se están instalando tuberías bajo tierra. Asimismo, el tema de las aguas, poner énfasis en el tema de los derechos no consumtivos de estas aguas. El recurso no se está consumiendo, sino que solo se le está sacando cierto nivel de temperatura y eso se puede normar y controlar de cara a que el proyecto no tenga impacto en el recurso hídrico. Y las reglamentaciones estándares para todos estos sistemas, dado que hoy día no existe. ¿Cuál es la principal aplicación de estas bombas de calor? Como les comentaba, son ideales para edificios de viviendas multifamiliares, edificios públicos y de oficinas, condominios, centros acuáticos, hospitales, hoteles, centros deportivos e incluso en agricultura y ganadería para calefaccionar los invernaderos o las granjas de animales. También se puede usar en minería para ciertos procesos que son de baja temperatura, pero el énfasis, como les digo, debiese ser en todo lo que tiene que ver con el uso del calor directo en hogares y uso residencial. Estos son algunos ejemplos de proyectos que hemos implementado. Este es el Centro Acuático del Estadio Nacional, donde se realizó un análisis y un estudio de cómo podía impactar el uso de bombas de calor si eran reemplazadas las calderas por esta tecnología, las calderas actuales, y se proyectan ahorros energéticos del 80%, como se los mencionaba anteriormente. Se estiman ahorros en los costos operacionales de un 65% y se estima una disminución de las emisiones en un 35%. Lo interesante de esto es que con este ahorro en los costos operacionales de un edificio de este tipo, permite mejorar los estándares de climatización de otros recintos. O sea,
hay una reducción en los costos y eso le permitiría al estadio poder calefaccionar otros recintos con esos dineros. Eso ha sido uno de los temas fundamentales de este proyecto. Asimismo, tenemos proyectos en Barcelona donde se lograron ahorros energéticos de un 70% aproximadamente por el uso de la bomba de calor. Tenemos otro donde se hizo un sistema distrital, se conectaron 5 edificios a una gran central térmica de distinto uso, eran hospitales, mercados, hoteles, y el impacto fue muy alto y en términos de disminución de emisiones de CO2 se lograron reducir en 570 toneladas al año. En Chile, sistemas que estén operando con bombas de calor, hoy día en el Colegio San Javier de Puerto Montt existe una bomba de calor operativa, en el Teatro del Lago de Frutillar, en el Hotel Cabañas del Lago de Puerto Varas y en el edificio Titanium. Todos ellos han estado operando usando el recurso geotérmico, ya sea de napas subterráneas, incluso del lago, en el caso de Frutillar, y hasta ahora no hay una normativa clara que les permita operar con tranquilidad, que lo están haciendo bajo los parámetros de la ley. Y eso. Muchas gracias, don Nicolás.